¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a su programa de penalistas a penalistas. Y bueno, estamos ya en el conversatorio 7 de 12 en el marco del inicio de la tercera generación de la maestría en juicios orales y sistema acusatorio adversarial. Esto es en colaboración con la Benemérita Universidad de Oaxaca. Agradezco al director maestro David Sabdiel Martínez Pérez, también a la maestra Bexaber Ramírez, al maestro Heriberto, muchísimas gracias. Y hoy nuestro expositor que va a estar con nosotros dando su experiencia y conocimientos. Mil gracias también al maestro Jorge López. Es un honor tenerlo aquí con todos nosotros y muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando de los diferentes estados de la República Mexicana. También amigos países de habla hispana, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que ya están compartiendo y aquí etiquetando a sus amigos de los diferentes estados. Maestra Bexabe, adelante. Un honor. Hola, muy buena noche a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este día, que es viernes. Sabemos ya es el cierre de semana y por eso agradecemos mucho más su presencia en este conversatorio. Y pues bueno, contamos precisamente con un maestro muy especial para nosotros, que es el maestro Jorge López Reyes. Y pues bueno, previo a comenzar, como bien lo dice el Lic Eric Vázquez, precisamente es en el marco de nuestro inicio de la tercera generación de la Maestría Nacional en Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial. Vamos a compartir rápidamente esta pequeña información y obviamente se va a quedar a disposición del ICERIC para mayores informes. Nuestra maestría es a nivel nacional con docentes, como pueden ver, de talla nacional e internacional con duración de 18 meses que está por iniciar el 29 de octubre. Asimismo, existe la posibilidad de cursar una especialidad o bien en adolescentes, que ya tuvimos a la maestra Yanisa explicando la importancia de la especialización, o bien en Derecho Penal Sustantivo. Y pues bueno, para poderle dar el espacio a nuestro invitado especial, vamos a estar dando ahí los teléfonos para precisamente que se puedan comunicar y conocer pues nuestra oferta educativa. Me voy a permitir rápidamente dar algunas indicaciones previas a presentar a nuestro docente y ya cederle el uso de la voz. Recuerden tener en la mayor medida posible su cámara pues para poder hacer un poco más dinámica esta pequeña charla. Y pues bueno, vamos a dejar las preguntas para el chat. No es necesario estar confirmando asistencia ni en Facebook ni en el chat de Zoom. Vamos a estar enviando a lo largo de esta sesión el registro para confirmar asistencia. No se preocupen. Entonces vamos a dejar los chats tanto de Facebook como de Zoom para sus preguntas que se le darán lectura al final de la exposición del maestro Jorge López. Rápidamente me permito presentar al maestro Jorge López Reyes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestro en Ciencias Penales por la misma universidad. Dentro de los reconocimientos que ha tenido, cuenta con el Premio Estatal de la Juventud, otorgado por el gobierno del estado de Oaxaca. Ha cursado también algunas especialidades en Derecho Civil Mercantil, en Derecho Familiar, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Y pues bien, dentro de su labor o experiencia laboral,
inició como proyectista en la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Desde el 2007 formó parte de la primera generación de jueces en el sistema acusatorio penal en el Estado de Oaxaca, siendo por más de 6 años juez de tribunal de enjuiciamiento. Y actualmente se desempeña como visitador general del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Dentro de su labor académica es capacitador del sistema tanto en universidades públicas como privadas e instituciones también. Y pues él es capacitador también de jueces en el Estado de Oaxaca. Bienvenido, maestro, y como pudieron ver en el cartel, el tema de hoy es la incorporación de documentos y evidencias en la audiencia de juicio oral. Muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias por la invitación a la Benemérita Universidad de Oaxaca. Muchas gracias, maestra Betsa, maestro Eric Vázquez, muchas gracias por esta invitación. Y bien, sin mayores preámbulos, si les parece, vamos a iniciar esta breve charla sobre un tema muy interesante como lo es la incorporación de evidencias y documentos en la audiencia de juicio oral. Pero para llegar a ello me gustaría primeramente partir de algunos presupuestos y dividir esta charla en dos aspectos, algunos aspectos generales en torno a la prueba, para después, más adelante, aterrizar en lo que es la incorporación de evidencias y documentos en una audiencia de juicio oral y cómo es que hay que hacerla el día de hoy. Entonces, maestra. Sí, maestro. En ese sentido, me gustaría empezar con una pregunta detonante para poder comenzar con nuestra charla. En este sentido, como usted acaba de dividir la charla, ¿para qué nos sirve o cuál es la utilidad de la prueba? Claro que sí. Bien, para los que son visuales, me voy a apoyar un tanto en unas diapositivas para ir explicando sobre esta pregunta que formula la maestra Betsa, sobre para qué nos es útil una prueba, para qué nos sirve en una audiencia, en un juicio, en un proceso, una prueba. La prueba sirve para acreditar hechos. Esa es la finalidad. Toda prueba tiene una utilidad. ¿Cuál? Acreditar hechos. ¿Sí? Nosotros en el mundo del proceso penal, fíjense qué interesante, reconstruimos un hecho. Trabajamos con hechos. Nuestra materia prima dentro del proceso penal son los hechos. Hechos que ya ocurrieron, hechos del pasado, hechos pretéritos. Por lo tanto, en una sala de audiencias, ¿sí?, lo que se hace a través de la prueba es esto: reconstruir un hecho, acreditar un hecho. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo se desarrolló ese hecho? ¿Quiénes fueron los protagonistas del hecho? ¿No? Y por lo que hace al imputado, ¿qué fue lo que hizo? Porque en todo proceso siempre va a haber un hecho que se le impute a esta persona. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, a través de la prueba va a ser ese instrumento, ese medio a través del cual vamos a acreditar un hecho. ¿Sí, maestra? Y también otra de las finalidades, por supuesto, de todo proceso a través de la prueba es la siguiente, ¿no? El esclarecimiento de los hechos. Recordemos que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues una de las finalidades del proceso hoy en día es el esclarecimiento de los hechos. Fíjense también qué interesante, porque nos apartamos del sistema tradicional en donde el objetivo del proceso era la búsqueda de la verdad, una verdad absoluta, una verdad real, una verdad histórica. Hoy no. Hoy en el proceso acusatorio lo que se busca es un esclarecimiento de los hechos. Entonces no es lo mismo la búsqueda de una verdad material, histórica, real, hoy en día el esclarecimiento de los hechos. Si nosotros leemos nuestro artículo 20 constitucional, este establece como finalidad del proceso el esclarecimiento de los hechos. Si leemos nuestro artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando nos dice objeto del proceso, bueno, vamos a encontrar que uno de esos objetos, una de esas finalidades del proceso va a ser el esclarecimiento de los hechos, ¿no? En este contexto, maestra Betsa, pues para eso nos va a servir la prueba, para
esclarecer los hechos como instrumento, como medio para reconstruir un hecho en un escenario llamado audiencia. Sí, maestro. Gracias. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí, tomando en consideración que si bien es cierto que la base por la cual nosotros nos estamos rigiendo en este procedimiento de corte acusatorio es en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿cómo sería su tratamiento a la prueba de acuerdo a esta etapa en la que nos vamos a encontrar? Dice también, maestro Eric, que hoy en día en este proceso que tenemos, la prueba va a tener distintos matices dependiendo de la etapa en la que estemos, ¿no? Si hablamos de una etapa de investigación, una intermedia y una de juicio, resulta que la prueba va a tener un desarrollo distinto, ¿sí? Un tratamiento distinto, incluso una denominación distinta, según la etapa en la que nos encontremos. Comentábamos que el artículo 2, dentro del objeto del código, establece que, dentro de otras cosas, pues la prueba nos va a servir para esto, para esclarecer los hechos. Y el 261 del Código Nacional, conforme a lo que comenta maestro Eric, la prueba va a tener un tratamiento distinto dependiendo del estadio procesal en el que estemos, dependiendo de la etapa en la que estemos. Hablamos de un dato de prueba, por ejemplo, si estamos en una etapa preliminar, ¿no? Una etapa de investigación judicializada. Hablamos de un dato de prueba. Por ejemplo, en una audiencia de vinculación al proceso. ¿Qué es lo que el Ministerio Público trae? Datos de prueba. Contenidos ¿dónde? En su carpeta de investigación. Si hablamos de una audiencia intermedia, vamos a hablar de medios de prueba entonces, porque en una audiencia de esta naturaleza, en una audiencia intermedia, lo que se oferta son medios de prueba. Y finalmente, hablamos de prueba como tal, pero en la etapa de juicio. Fíjense entonces cómo en este proceso la prueba tiene incluso una denominación distinta y un tratamiento distinto. De manera más precisa, para que nos entendamos. El dato de prueba en realidad es una innovación constitucional en donde se sustituye el concepto prueba por dato de prueba. ¿Para qué? Para hacer referencia a un antecedente, a una información registrada, documentada. ¿Dónde? En la carpeta de investigación. Por eso se explica que en las audiencias preliminares, ¿no? ¿Cuáles son esas audiencias preliminares? Un control de detención, una vinculación a proceso, una medida cautelar. Lo que el Ministerio Público trae a juicio es un antecedente, contenido en una carpeta de investigación, referenciado, es decir, hace alusión al contenido de esa carpeta, lo verbaliza en audiencia y eso se denomina dato de prueba, porque no es la prueba en sí, no, es un documento que contiene información, ¿sí? Esa información está registrada en la carpeta de investigación, documentada en una declaración, en el hecho de que el agente investigador recabó un testimonio, en un dictamen pericial y se contiene en esa carpeta de investigación, ¿no? Entonces, a esto se le llama dato de prueba. Y esto va a ser en las audiencias preliminares, es decir, antes de llegar a la audiencia de juicio, ¿no? Este dato de prueba, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir básicamente para sustentar resoluciones en etapas tempranas, previas al juicio, en audiencias preliminares, decimos, control de detención, vinculación a proceso, imposición de una medida cautelar. Para estas resoluciones es para lo que nos va a servir el dato de prueba. Por eso se explica que en este sistema vamos a encontrar cierto catálogo de resoluciones que van a estar sustentadas en datos de prueba en la carpeta de investigación, tal como una orden de aprehensión, tal como una orden de comparecencia, en un cateo, en una resolución de control de detención, en una vinculación a proceso, en una medida cautelar y en un procedimiento abreviado. Todas estas determinaciones dictadas por el juez no se sustentan en prueba, no, se sustentan en un dato de prueba. Eso es lo interesante. Fíjense entonces cómo va acorde a la etapa, ¿sí?, el tratamiento que se le da. Entonces, en conclusión, en audiencias preliminares no hablamos de pruebas, hablamos
específicamente de datos de prueba. Y las resoluciones que dicte el juez en este sentido, las que vemos en pantalla, bueno, se van a sustentar en estos datos de prueba. En cambio, medio de prueba se refiere ya a ese instrumento, a ese elemento material, ¿sí?, que vamos a traer al juicio, pero que le vamos a denominar medio de prueba. Específicamente, ¿cuáles son los medios de prueba? Pues la testimonial, la pericial, la documental, la prueba material, etc. ¿Y dónde vamos a darle ese tratamiento de medio de prueba? En la etapa intermedia. El Ministerio Público, en su escrito de acusación, ofertará medios de prueba. Por su parte, la defensa, ¿no?, en su plazo de 10 días que tiene en intermedia para ofertar pruebas, lo que va a ofertar es esto, medios de prueba. Estos medios de prueba ofrecidos por MP y ofrecidos por defensa se van a discutir en una audiencia llamada audiencia intermedia, donde la finalidad de cada una de las partes va a ser excluir ese medio de prueba ofertado por la contraparte. Y el juez dictará una resolución de auto de apertura donde admite o excluye esos medios de prueba. Entonces, estos medios de prueba, y aquí está lo interesante, a diferencia de los datos de prueba y de la prueba, no se valoran, ¿no? La función del juez en una audiencia intermedia no es valorar el medio de prueba, ¿no? No es hacer un pronunciamiento sobre su contenido, sobre su alcance, sobre su peso probatorio. No. En intermedia, la finalidad de ese medio es únicamente que sea discutido para ver si es pertinente, sobreabundante, ilícito, etc. Entonces, lo que se hace por parte del juez, la jueza, es excluir la prueba o admitir únicamente, pero no una calificación, no una valoración de su contenido. Eso será en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio ya el tribunal decidirá qué peso probatorio le va a dar a esta prueba como tal, ¿no? Para esto, el 346, cuando hablamos de que los medios de prueba se ofertan en la etapa intermedia, en una audiencia donde se va a discutir su idoneidad, pertinencia y demás, pues bueno, tenemos un catálogo previsto para que el juez determine si entra o no entra esta prueba, si se admite o no se admite, si se excluye, ¿no?, y si pasa o no pasa a la audiencia de juicio. Entonces, este medio de prueba es el que nos va a servir y el que va a ser desahogado el día de mañana en la audiencia de juicio, ¿no? Un requisito hoy en la audiencia de juicio es el tema de que estos medios tienen que traerse materialmente. Dicho de otra manera, si se oferta una testimonia A, necesitamos que venga el testigo. Si se oferta una pericial A, necesitamos que venga el perito, ¿no? Si se oferta una documental A, necesitamos incorporar ese documento el día del juicio, ¿sí? Entonces, este es más o menos el contexto del tratamiento que tiene la prueba dependiendo de cada estadio procesal, de acuerdo a lo que comenta el maestro Eric, maestra Betsa. Muchas gracias, maestro. En este sentido, con lo que acaba de mencionar, entonces, ¿el juez, como pregunta, oficiosamente pueda llegarse de pruebas en este sistema? Dice que es bien interesante lo que nos pregunta maestra Betsa, porque en el sistema tradicional estamos acostumbrados a que el juez pueda actuar de manera oficiosa, ¿no? ¿Esto a qué obedece? Obedece a lo siguiente, al hecho de que en un sistema tradicional sustentado, basado en la búsqueda de la verdad real, histórica, material, absoluta, ¿no?, permite que el juez, la jueza, tenga esas facultades de allegarse de la prueba, de ir tras la prueba, ¿no? En el sistema tradicional incluso teníamos un artículo en el Código Procesal donde establecía las diligencias para mejor proveer, recordarán ustedes, ¿no?
Y bajo estas diligencias de mejor proveer, bajo esta facultad discrecional que tenía el juez, incluso él mismo podía ordenar recabar una prueba de manera oficiosa, aun cuando no haya sido ofertada por las partes u ofrecida, no. Bastaba que el juez considerara la necesidad de esa prueba para llegarse de la misma. Y a esto pues le conocemos como esa facultad discrecional de diligencias para mejor proveer. Pero tiene ese sustento porque en el tradicional lo que se busca es una verdad histórica, material, absoluta. En el sistema acusatorio no, definitivamente. El juez no tiene facultades, es regla general, el juez no tiene facultades para llegarse de la prueba de manera oficiosa, sino que es responsabilidad de las partes. Sobre ellos descansa esa obligación de ofrecer la prueba. De ninguna forma, el juez puede, bajo ninguna facultad discrecional, allegarse de una prueba. Sugerir incluso en una audiencia una prueba. Oiga, señor agente del Ministerio Público, ¿no considera usted necesario ofrecer una testimonial en este asunto para acreditar este hecho? No, definitivamente no puede el juez. Por más que advierta, por más que considere esa necesidad, ¿no? Se encuentra frente a esta limitación. De ninguna forma en este sistema el juez puede allegarse de manera oficiosa de probanzas, porque entonces rompería con un principio muy importante, que es el principio de oralidad, ¿no? Entonces, recapitulando, la prueba hoy debe entenderse como ese instrumento que tienen las partes para proporcionar al tribunal información. No cualquier información, sino información de calidad. Por eso es muy importante también otro principio que tiene que ver con la prueba que se llama principio de selección de prueba. Las partes, que son los órganos técnicos, Ministerio Público, Defensa, asesor jurídico, tienen que ser muy cuidadosos en la selección de la prueba. Saber qué prueba es la que van a traer al proceso. Saber qué prueba es la que van a ofrecer en una audiencia intermedia. De hecho, no me dejarán mentir, muchos de ustedes definitivamente ya están involucrados en el sistema. Un asunto se gana o se pierde desde la audiencia intermedia, ¿no? Cuando no se oferta adecuadamente una prueba o cuando te excluyen una prueba que para tu caso resulta fundamental. Desde ahí se define el destino de ese caso, de ese asunto, desde la audiencia intermedia, ¿no? De verdad, hay casos que dependen mucho de una sola probanza. La parte contraria logra, ¿sí?, a través de los argumentos, excluir esa prueba. Y el asunto se nos cae en juicio, ¿no? O al revés. Puede ser que alguna de las partes ofrezca una prueba en la audiencia intermedia, pero lo haga de manera deficiente. El resultado se va a advertir en la audiencia de juicio. Y desde ahí, pues ya lamentablemente se puede ganar o se puede perder un asunto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esta parte, porque no, el juez ya no puede tener esas facultades que antes tenía en el sistema tradicional para llegarse de la prueba de manera oficiosa, sino que hoy es responsabilidad de las partes, es tarea de las partes investigar, traer la prueba, ofrecer la prueba y discutir la prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el comentario en función de lo que preguntaba maestra Betsa, si el juez puede de manera oficiosa llegarse de la prueba, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias. Dándole seguimiento a este tema respecto a la prueba, maestro Jorge, en forma de pregunta, ¿nos pudiera compartir qué es el principio de libertad probatoria? Sí, cómo no. Fíjese que este principio de libertad probatoria, obvio, tiene que ver con el tema de la prueba. Es un principio que sustenta hoy en día todo lo que tiene que ver con la prueba. ¿Por qué?
Porque este principio de libertad probatoria debemos entenderlo hoy de una manera coloquial, sencilla, de esta manera, que en este sistema es válido ofrecer cualquier medio de prueba, siempre y cuando, ¿sí?, no sea una prueba ilícita. Dicho de otra manera, es válido traer cualquier prueba al proceso, siempre y cuando no se trate de una prueba prohibida. Por eso se explica que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a diferencia, por ejemplo, del Código tradicional, ¿no?, que regula el tema de la prueba, pues vemos que nuestro código no trae, por lo que hace a cada prueba, ¿no?, un desglose o una cantidad de artículos considerables en el tratamiento de cada prueba. No, nuestro código son breves los artículos que hablan de la documental, de la pericial, de la testimonial. No hay necesidad de hacer un tratamiento extensivo por parte del legislador. ¿Por qué? Porque es válido traer cualquier clase de prueba siempre y cuando no se trate de una prueba prohibida, siempre y cuando no se trate de una prueba ilícita. ¿Cuál es el fundamento de esto? 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Es decir, que no se haya vulnerado algún derecho fundamental en la obtención de esta prueba. Por eso se explica que en este sistema, por ejemplo, hay pruebas que simple y sencillamente no pueden tener cabida. Una confesión obtenida a través de tortura, ¿no?, el uso del polígrafo, ¿no?, el suero de la verdad. No, definitivamente, porque son medios que coaccionan una voluntad y pues por supuesto que trastocan derechos fundamentales, son prueba ilícita. Y ese tipo de pruebas en este sistema simple y sencillamente no tienen cabida. Entonces, este 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos viene, ¿sí?, a recalcar esta parte en cuanto a la libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. A eso se refiere la libertad probatoria. Puedes traer cualquier prueba. La única limitación, decíamos, es que no sea prueba ilícita, ¿no? Y además hay una exigencia en este sistema que es muy, muy importante, ¿no?, que la prueba también debe de ser pertinente. ¿Qué significa que la prueba sea pertinente? Significa que guarde relación con los hechos, que tenga que ver con los hechos, que se relacione con los hechos. De manera tal que si se oferta una prueba que no tenga relación con los hechos, pues va a ser motivo de exclusión. Por eso la parte contraria debe estar muy, muy atenta en la audiencia intermedia para refutar, para contradecir la admisión de esa prueba. No esperemos que el juez pregunte, parte contraria, ¿tiene usted algo que decir en relación a esa prueba ofertada por el Ministerio Público? No, sino inmediatamente levantar la mano, ¿no? Señor juez, me opongo a la admisión de esa probanza y expresar los argumentos por los cuales consideramos que esta prueba no es pertinente. Oiga, señor juez, ¿qué tiene que ver ese dictamen en contabilidad si estamos aquí en un delito de lesiones, por ejemplo? Nada tiene que ver un dictamen en contabilidad en este asunto. ¿Acaso el contador contó lesiones o qué hizo un contador en este caso? No guarda, no advierto esa relación que tenga con los hechos que nos interesa conocer. Los hechos que nos interesa conocer, señor juez, es que el señor tomó un cuchillo y se le fue encima al señor Pedro y le causó lesiones en su cuerpo, pero de ahí a que la parte contraria esté ofreciendo una prueba contable, pues no le veo el caso, ¿no? Entonces, ese es el tema de la pertinencia.
Por lo tanto, hay que argumentarlo. Porque si no, sí, hay que asumir las consecuencias de esa omisión, de no expresarlo, de no decirlo en audiencia, y pues la prueba puede ser admitida y por ende desahogada a juicio. Fíjense ustedes que en la vida práctica tenemos una problemática que es la siguiente, ¿no? En la audiencia de juicio oral, ¿sí?, se desahogan las pruebas que son admitidas en intermedia. Pero muchas ocasiones, he de confesarles que cuando fungimos como juez de tribunal de enjuiciamiento, vemos ciertas pruebas que decimos, ¿cómo es posible? No hubo discusión en esta prueba en la audiencia intermedia. ¿Cómo es posible que esta prueba haya pasado, se haya admitido? ¿Qué sucedió? No lo sabemos, ¿no? Pero de que fue admitida, pues estamos obligados a desahogarla en la audiencia de juicio, ¿no? Sucede mucho en pruebas sobreabundantes, por ejemplo. Y decimos, ¿cómo es posible que el juez de intermedia haya admitido esta cantidad de pruebas para acreditar con este hecho? Con 3 testigos era suficiente, pero admitió los 6, ¿no? Y los 6 están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Es redundante, ¿no? Es repetitivo, es tortuoso, no advertimos que tenga una finalidad tal, es una abundancia excesiva de la prueba, es decir, es sobreabundante, ¿no? Sin embargo, pues en la audiencia de juicio tenemos que desahogar esa prueba, pese a que, pues, advirtamos que resulte sobreabundante, impertinente, no guarde relación con los hechos, pero si no se discutió en intermedia, ¿no?, o si no se argumentó adecuadamente, seguramente el juez la admitió. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en la vida real, ¿no? Entonces, a esto viene el tema cuando se comenta sobre el principio de libertad probatoria, maestro Eric, maestra Betsa, y su repercusión hoy en día. Gracias, maestro. En este sentido ya se va abordando ya de manera más específica, pues obviamente qué principios rigen las pruebas, en específico libertad probatoria, pero también me gustaría que se pudiera abordar que nos pudiera explicar cuál es ese camino o ese íter probatorio que sigue en este sistema precisamente. Sí, fíjense que comentábamos que antes de llegar a la incorporación de la prueba tenemos que explicar un poquito como antecedente, que hoy la prueba tiene un camino, ¿no? Los pasos a seguir para llegar a su desahogo y a su valoración de esa prueba. Hoy, este íter probatorio, este camino de la prueba, es un camino bastante extenso, bastante técnico, en donde los operadores tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Vemos que es un camino bastante complejo porque empieza de esta manera. Primeramente, las partes tienen ese deber, como dijimos hace rato, de buscar la prueba, ¿sí? Tienen esa carga de recabar la prueba. Por eso en este sistema hoy hablamos de esa facultad que tiene la defensa de ejercer su búsqueda de prueba, ¿no? De allegarse la defensa también de prueba, como una carga también, si es que quiere desvirtuar los hechos, ¿sí? Entonces, es muy importante esta parte de buscar la prueba, de recabar la prueba y de registrarla. Los dos, Ministerio Público y también la defensa. Una vez que han buscado y encontrado esa prueba y que la han recabado y que la han registrado, ¿no?, el Ministerio Público en su carpeta de investigación, y la defensa, fíjense cosa curiosa, también tiene la obligación de hacer un registro de sus pruebas que vaya en su momento a ofrecer. Bueno, ahora deberá ofrecerlas de manera formal. Después de ofrecerlas, cada una de las partes tiene la obligación de descubrir
a cada cual, a su contraparte, esa prueba. Que cada uno de ellos conozca la prueba de la parte contraria, ¿no? Y este ofrecimiento debe de reunir ciertas formalidades, como vamos a ver, para que esté en condiciones de descubrirse, de darse a conocer. Esta prueba ofertada por cada una de las partes también tiene que someterse a una discusión. No es como en el sistema tradicional, ¿no? Donde simplemente bastaba un escrito y se ofrecían las pruebas y el juez decidía si la admitía o no. No, hoy se requiere de una previa discusión de las pruebas de manera formal, en una sala de audiencias, donde las dos partes sean escuchadas, donde existe ese derecho de réplica, de contrarréplica, y donde el juez en audiencia tome una decisión. ¿Se admite o se excluye? Agotada esta parte, ahora sí estamos en condiciones de pasar a su desahogo, ¿no? El hecho de que el testigo pase al estrado y empiece a hablar, empiece a externar la información. Y con esto, en realidad, la prueba se está incorporando. Es decir, todos estamos en condiciones de escuchar y de percibir la información. La información llega a través de los ojos del juez, llega a los oídos del juez, penetra para que en ese proceso mental de reconstrucción del hecho, el juzgador esté en condiciones de decidir hasta dónde alcanza a probar la teoría del caso de las partes. Y finalmente, el tema de la valoración. Esa prueba va a ser valorada por el juez. Entonces vemos que es un camino bastante amplio, bastante extenso para llegar a una valoración, ¿no? Esto gráficamente lo vamos a ver de esta manera, ¿no? A través de pasos, ¿no? Vemos que prácticamente son 10 pasos ahora dentro de este camino de la prueba, dentro de este interprobatorio. Primeramente, la búsqueda, como decíamos. Segundo, recabar esa prueba. Tercero, registrar la prueba, ofrecer la prueba, descubrirla, discutirla, que el juez la admita o la excluya. Si se admite, se desahoga. Si se desahoga, por ende, se incorpora. Y entonces el juez está en condiciones de valorar, ¿no? Pero estos pasos, a su vez, se van a ir acomodando según la etapa en la que estemos. Por ejemplo, en la etapa de investigación, lo que se hace por parte de los operadores MP, asesor defensa, es busquen esa prueba. Por eso hoy hablamos de un plazo de investigación complementario, ¿no? Porque en ese plazo de investigación complementario, las partes tienen esa posibilidad de allegarse de más pruebas, ¿no? Recabarlas, registrarlas. Y llegada a la intermedia, será el momento de ofrecerlas de manera formal, a través de un escrito de acusación, como lo hace el Ministerio Público, a través de un escrito dentro del plazo de 10 días que tiene la defensa, ¿no? Y también hay un periodo de descubrimiento donde cada uno tiene que entregarle al otro materialmente las pruebas que pretende ofrecer para que las conozca con anticipación y preparen su discusión el día de la audiencia intermedia. Y ya será el juez quien en esa audiencia intermedia, en base a esa discusión de las partes real, en vivo, de manera directa, diga, se admite. O no se admite, se excluye la prueba. Si la prueba es admitida, llegará el día del juicio, donde procederemos a su desahogo, donde tenemos la oportunidad de tener al testigo enfrente, al perito enfrente, al documento que vaya a ser incorporado a través del órgano de prueba, y de esta manera la prueba se incorpora. Y finalmente, la valoración. Entonces, en ese sentido, son los pasos que vamos a seguir dentro de la audiencia. De cada una
de las audiencias tienen su propio tratamiento, ¿no? En cada una de las etapas tendrá un tratamiento distinto la prueba. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es como vamos a ir dándole, les decía, un tratamiento diverso a la prueba en función de la etapa en que estemos, y como vemos, pues es un camino bastante amplio, en donde hay que ser bastante cuidadosos como operadores para no incurrir en errores, porque esos errores pueden ser garrafales. Por eso decíamos lo que comentábamos al principio, que un juicio, un asunto se puede ganar desde la audiencia intermedia, si es que no se ofertan adecuadamente las pruebas. Que un asunto se puede solventar muy fácilmente, ¿sí? Desde una audiencia intermedia. Maestro Jorge, muchísimas gracias. Una vez que usted nos ha ilustrado sobre esta cuestión del íter probatorio, entonces surge la duda, ¿cómo se debe ofrecer una prueba en este sistema y no dejando de lado qué requisitos debe cubrir? Claro que sí. Hay que tomar en consideración lo siguiente, y es una regla, que en audiencia intermedia las pruebas se van a ofertar, se van a discutir y finalmente el juez las admite o las excluye. Y a través de la resolución llamada auto de apertura, ¿no? Ese auto de apertura va a contener las pruebas que se van a admitir para la audiencia de juicio. Pero fíjense que este auto de apertura va a limitar, ¿no?, la litis del debate. Dicho de otra manera, lo que se contenga en el auto de apertura será objeto de discusión el día del juicio. Lo que no se contenga en el auto de apertura no puede ser objeto de discusión, ¿no? Entonces, el auto de apertura limita lo que será la discusión de la prueba de las partes, llegado el juicio. ¿Sí? Sobre este particular hay que atender al tema probando en relación a la pregunta, ¿cómo se deben ofertar las pruebas en este nuevo proceso? ¿Sí? Bueno, y aquí está la clave, jóvenes. Todo ofrecimiento de prueba debe de reunir estos requisitos, cubrir estos requisitos al momento de ofertarse una prueba en una audiencia intermedia, porque ahí está la clave, ¿eh? Independientemente de lo que vamos a ver al rato de la incorporación de la prueba documental, ¿sí? Tenemos desde acá que sentar esas bases en cuanto al ofrecimiento de la prueba. Primero, la naturaleza de la prueba. ¿Qué tipo de prueba es la que tengo enfrente? ¿No? Una prueba documental, una prueba pericial, ¿sí? Una prueba testimonial. Tengo que indicar qué tipo de probanza es la que tengo frente a mí. Segundo, tengo que indicar el nombre del testigo o del perito. ¿Sí? Tengo que decir el nombre de este órgano de prueba. Si ofrezco una testimonial, la testimonial de la señora Petrita Jiménez. Y ser bien cuidadoso, porque en verdad un asunto se gana o se pierde desde acá. No me puedo equivocar en el nombre, porque si no, eso va a ser motivo de discusión el día del juicio. Oiga, señor juez, el Ministerio Público ofreció la testimonial de Petrita Jiménez, y aquí a quien tenemos enfrente es Petrona Jiménez, que no es la misma persona. No hay identidad, señor juez. Y cuidado, porque el juez se la puede comprar y puede decirle, tiene usted razón, no podemos proceder al desahogo de una prueba respecto de una persona que fue ofertada de una manera, pero resulta que es otra. Entonces, es importante esto, la denominación correcta del órgano de prueba. El domicilio para ser citado, para que esté en condiciones de que esta persona sea llamada el día del juicio. Y lo más importante también, los puntos sobre los que va a versar su declaración. ¿Sí? ¿Sobre qué va a hablar ese testigo? ¿Sobre qué va a hablar ese perito?
el día del juicio. Entonces, esto se le llama tema probando, los puntos sobre los que va a versar la declaración de una persona, de un perito, etc. Entonces, hay que tener bastante cuidado sobre esta parte y son los requisitos a cubrir para el ofrecimiento de una prueba, maestro y maestra Betsa. Y como operadores, pues tenemos que ser bastante cuidadosos. Gracias, maestro. Vamos a darle un pequeño respiro. Sabemos que es mucha información y es muy importante poner el contexto, ir poniéndonos precisamente en materia para poder abordar el tema que es precisamente para pasar a la segunda parte, ya propiamente como usted lo había marcado. ¿Cuáles serían entonces las reglas de incorporación de la prueba? Ya que ahorita nos puso un bagaje de desde qué es prueba, su principio, cuál es el caminito que va siguiendo para llegar a ese momento, no propiamente de la incorporación, maestro. Sí, bueno, sobre este particular, para ya entrar en materia de la incorporación de la prueba, de la evidencia material, de la documental, tenemos que irnos necesariamente al artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este artículo vamos a encontrar el sustento, el fundamento de lo que hoy se conoce como la incorporación de prueba documental, material, fotográfica, etc. Si leemos de manera expresa, de manera literal, ese 383 dice incorporación de prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Fíjense cómo el legislador emplea varios conceptos novedosos para nosotros. Y digo nosotros, aquellos que fuimos formados en el sistema tradicional, ¿no? Para las nuevas generaciones, veo caritas muy jóvenes, ¿no? Esto pues no les parece extraño, ¿no? Porque no habían tenido contacto con el sistema tradicional, pero aquellos que nos formamos en un sistema tradicional, vemos en esta redacción conceptos muy novedosos. El primero de ellos, la incorporación, es un concepto novedoso. Segundo, la exhibición. Dice que los documentos, objetos y otros elementos de convicción deben ser exhibidos, es decir, traídos materialmente y puestos a la vista de, ¿no? Otro concepto es para que los reconozcan. Entonces, quien esté ahí sentado en audiencia tiene que reconocer ese objeto, ese documento, esa fotografía. O informen, que hablen, que digan sobre ese documento, sobre esa evidencia. Otro concepto novedoso es que haya sido previamente acreditada. ¿De acreditarse? ¿Qué significa acreditar? Que haya pasado un test, ¿no? Que haya sido evaluada la persona respecto de ese objeto, de esa evidencia, de esa fotografía. Entonces son conceptos bastante novedosos que tiene el 383, pero los tiene en desorden. Entonces lo que nos corresponde ahora es darle un orden, una metodología al desarrollo de la incorporación de cualquier objeto, documento, evidencia conocida como fotografía, video, etc. ¿Sí? En ese 383 comprende, ¿sí?, cualquier prueba distinta a la testimonial o pericial. De entrada, la prueba documental. De entrada, una prueba fotográfica, un video, un croquis, un dibujo, un plano, etc. Entendiendo el documento en su concepto lato, en su concepto amplio. ¿Sí? Cualquier objeto material que contenga información, ¿no? Entonces, todos ellos van a sujetarse a un procedimiento, a una metodología de incorporación. Entonces, lo que nos interesa en la vida práctica es saber cómo tengo que incorporar
ese objeto, esa evidencia, etc. ¿Sí? Si se trata, por ejemplo, de una evidencia material, entendida como evidencia material, un objeto encontrado en la escena de los hechos o que tenga relación con esos hechos delictuosos cometidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la escena del evento delictivo, en la escena del crimen, se encontró una pistola, ¿no? Esa pistola probablemente fue el medio con el que se cometió el delito, se lesionó a la persona y se le causó la muerte. Pero encontraron ahí esta arma de fuego y a su vez en esa arma de fuego pues encontraron ciertas huellas dactilares por un lado, ¿no? Y además pues resulta que esa arma de fuego, ¿sí?, fue accionada, fue disparada y encontramos varios casquillos en el lugar de los hechos, ¿no? Y además pues advertimos, de acuerdo a la inspección que se practicó, que hay vidrios, ¿no?, de una ventana y de una puerta rotos, ¿no? Hay orificios en la pared que al parecer fueron causados por un proyectil de arma de fuego. Entonces son evidencias, pero que no hablan por sí solas, ¿sí? La pistola, el revólver, pues va a ser un testigo, pero un testigo mudo. Necesitamos que esa pistola hable, diga. Por eso será necesario que se traiga a un órgano de prueba, ¿no? Y aquí está la clave, ¿sí? Un documento, a diferencia del sistema tradicional, por ejemplo, en el sistema tradicional, un documento bastaba que se ofreciera a través de un escrito, ¿no? En una línea, por medio del presente al presente, adjunto, anexo, la documental consistente en un boleto de avión de fecha tal expedido por la empresa tal. Punto, ¿no? Ya está. Esa era la forma de ofrecer de manera muy fácil una prueba documental en el sistema tradicional. Hoy no. Hoy necesitamos seguir estas reglas que prevé el 383. ¿Y cuáles son estas reglas? Bueno, pues son reglas que se ha venido trabajando, ¿no? Hasta ahorita hemos visto que hay una tesis que nos habla al respecto sobre estas reglas de incorporación con el número de registro 2019-123. Es una tesis aislada del año 2019, ¿no? Hace 2 años y fracción, se emitió esta tesis por parte de un tribunal colegiado y aunque es una tesis aislada, lo interesante es que ya hay un criterio por parte de los jueces federales en el sentido de que sí es necesario seguir estas reglas de incorporación que prevé el artículo 383. Si leemos de manera textual el rubro de esta tesis aislada, dice pruebas documental y material en el sistema penal acusatorio, para considerarse válidas, deben, y ahí está el imperativo, deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No dice pueden, no dice quizá, no, dice deben como imperativo. Entonces, lo que significa que las reglas de incorporación previstas en el 383, estas palabras, estos conceptos clave, se tienen que llevar a la práctica en una audiencia. Y el tema es hacerlo de una manera metodológica, ¿sí? Hacerlo con orden para que este ejercicio de incorporación sea un éxito. Y la parte contraria no nos objete, no se oponga, no diga, señor juez, no ha seguido las reglas de incorporación. Y el juez diga, tiene usted razón. Abogado, no ha seguido las reglas de incorporación. ¿No? Para que eso no suceda, entonces tenemos que irnos a esos pasos que tienen que seguirse en este artículo 383, por lo que hace a la prueba documental, material, fotográfica, video, etc. ¿No? Necesariamente tiene que seguirse esta
estas reglas, ¿no? Entonces, les sugiero que revisen este registro, ¿sí? Pueden allegarse de él con este número 2019-123 para leer su contenido, ¿no? Y en esta tesis, ¿no? Incluso el tribunal colegiado nos da esa metodología, ¿no? Paso número 1, elegir a un testigo. Paso número 2, que el testigo narre los hechos que le constan y lo relacione con el objeto del documento. Paso número 3, que exponga los motivos por los cuales lo conoce. Paso número 4, que ese documento, ese video, se haga del conocimiento de la parte contraria para que esté en condiciones de oponerse y finalmente pueda incorporarse. Entonces son los pasos que se tienen que seguir en una audiencia para que, siguiendo estos pasos, tenga éxito esta incorporación. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta en concreto antes de pasar a la exposición específica de cada uno de estos pasos, maestro Eric. ¿Sí? En este momento no sé si alguien en relación a estos puntos quisiera hacer alguna pregunta de manera directa o podemos continuar. O en el chat, para los que gusten ir Bueno, chat. lanzando alguna pregunta en el chat, con mucho gusto. Les pido nada más que las preguntas sean lo más concretas posibles para estar en condiciones de abordarlas. ¿Sí? Entonces, para quienes gusten en el chat, ir preguntando con mucho gusto. Paso número 1, que son los pasos que vamos a seguir de acuerdo a esta tesis y a esta metodología. Recordemos que en el sistema, por un lado, tenemos una metodología de audiencias, ¿no? Por un lado. Segundo, en el tema de incorporación también tenemos que seguir un método, ¿no? El método implica orden. Y si las cosas se hacen con orden, obtenemos un resultado adecuado, acorde a nuestros intereses. Entonces, paso número 1. Es importante seleccionar al testigo. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a incorporar, por ejemplo, una fotografía, tengo que buscar a la persona adecuada que me hable de esta fotografía. Por ejemplo, ¿no? En la escena de los hechos llegó un agente policíaco y este agente policíaco se dio a la tarea de asegurar la pistola encontrada en ese lugar de los hechos, ¿no? Pues entonces, ¿quién mejor que ese policía que llegó y que aseguró el arma, la pistola, sea quien me hable de la misma? Y a través de él puedo incorporar la pistola. ¿Sí? Entonces ya tengo un testigo idóneo, alguien que me hable sobre la evidencia. Tengo que buscarlo, por eso les decía, aplica también un principio interesantísimo acá, que es el principio de selección de prueba. Buscar, ¿no? A el testigo que sea idóneo. Ahora, ese testigo, ¿sí? Nos tiene que narrar, nos tiene que hablar, nos tiene que hacer referencia por lo que hace al objeto, ¿no? Por eso el paso número 2 se refiere a esto. Que como el objeto no habla por sí mismo, como el documento no habla por sí mismo, ¿sí? Como la fotografía, aun cuando ésta exista y sea ilustrativa, no habla por sí misma, necesitamos a un órgano de prueba. ¿Qué es un órgano de prueba? Es la persona que va a venir el día del juicio y a través de ella, ¿sí?, se va a explicar el origen de ese documento, de esa evidencia, de ese objeto, de esa fotografía, de ese video. La persona nos tiene que decir de dónde salió esa evidencia, por qué razón esa pistola hoy en juicio está aquí, quién la trajo, quién la recabó, cómo se recabó. ¿Para qué?
el juez, la jueza pueda concluir que se trata del mismo objeto encontrado en el lugar de los hechos al objeto que hoy tenemos en la sala de audiencias. Y a eso se le llama mismidad. Fíjense qué interesante, ¿no? La famosa mismidad del objeto de la evidencia, ¿no? Que se refiere a esa relación entre el objeto encontrado en el lugar del hecho a el objeto traído a la audiencia de juicio. Es el mismo, hay correspondencia, ¿sí? Lo mismo sucede con una fotografía, ¿no? Recordemos que en tratándose de fotografías, dos cosas. La primera, como sugerencia práctica en la vida real, ¿sí? Una imagen dice más que 1000 palabras, jóvenes. Una imagen dice más que 1000 palabras. Qué importantes son hoy día las fotografías en una audiencia, porque permiten ilustrar, ¿sí? Saber ese contexto del lugar de los hechos, sobre todo. Incluso a través de una prueba fotográfica podemos conocer el contexto sociocultural de los involucrados en un delito, de la víctima, del imputado. Por ejemplo, en temas de violencia de género, feminicidio, violencia familiar, qué importantes son las fotografías, ¿sí? Qué importantes son las fotografías. A través de estas fotografías podemos conocer ese contexto sociocultural de las personas, de los protagonistas del hecho delictivo y saber conocer más allá, ¿sí? En esos detalles y en ese contexto. Entonces, la sugerencia es esa, en la medida de lo posible, traer siempre alguna fotografía que pueda ilustrar al juzgador, a la juzgadora, para que estén en mejores condiciones de resolver. Máxime si el juez, la jueza es visual, ¿no? Hay personas que viendo una imagen inmediatamente podemos extraer inferencias a partir de esa ilustración que nos muestra una imagen. Los detalles, dimensiones, colores, objetos, ¿no? Todo lo que pueda contenerse en una fotografía es muy importante, ¿sí? Bueno, esas dos preguntas que me están formulando ahorita las reservo porque están bien interesantes. Voy a votar primero la parte de la metodología para ya después aspectos específicos como si las pruebas supervinientes, si la prueba documental pública, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Agotamos y luego ya regresamos a las pruebas en específico sobre este particular. Decíamos que entonces el testigo tiene que hablar sobre el objeto, ¿no? Una vez que lo ha descrito, una vez que ha hecho alusión de dónde lo obtuvo, quién lo obtuvo, cómo es ese objeto, por ejemplo, si es un documento, qué tipo de documento es, qué tipo de impresión, cuántas hojas son, de qué color son las hojas, qué tipo de impresión contiene, alguna característica en especial, algún sello, qué sé yo, etcétera. Ya estará en condiciones de pedir el oferente que se le ponga a la vista. Y a esto se le llama, jóvenes, sentar las bases, ¿no? Por esto muchas ocasiones en una audiencia dicen, objeción, no ha sentado las bases de incorporación, ¿no? Es decir, algo le falta al oferente en esta metodología. A lo mejor el testigo es el idóneo para hablar de esa pistola o esa fotografía. Pero no lo ha explorado a través de preguntas en relación a ese objeto. ¿De dónde salió? ¿No? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo recabó? ¿Cuándo? ¿Qué proceso se siguió respecto de ese objeto? ¿No? ¿Cómo es esa fotografía? ¿Quién la tomó? ¿Con qué cámara? ¿No? ¿Cuántas fotografías son? ¿Qué se contienen esas fotografías? Si es un documento, ¿no? ¿Qué tipo de documento es? ¿Cómo está conformado ese documento? ¿Cómo es físicamente? ¿No? Hasta los colores, les digo, ¿no? ¿Qué tipo de hojas son? Etcétera. Ya que hay ese contexto, ¿no?
entonces ya estamos en condiciones de pedir al juez, señor juez, pido que se le ponga a la vista a este testigo ese documento, la evidencia, la fotografía, ¿no? Previo traslado a la parte contraria. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el principio de contradicción para que la parte contraria se pueda, en este caso, oponer, objetar, o en su caso no diga nada. Ahí estamos en condiciones de continuar, ¿no? Si se opone, obviamente va a decir, oiga, es que no es el mismo documento, ¿no? Está describiendo un documento elaborado por notario público que dice que son 6 hojas y aquí son 8, señor juez, ¿no? No se trata del mismo documento. Me opongo a que se le ponga a la vista del testigo, ¿no? Y con justa razón, ¿sí? Pues por eso es importante el tema del contradictorio. Antes de ponerle a la vista el documento, la fotografía, la evidencia al testigo, es importante que la otra parte lo conozca en ese momento, ¿no? Para que no vaya a cometer alguna trampa la parte contraria, ¿sí? Y pase alguna evidencia, algún documento que no sea el que haya ofertado desde la audiencia intermedia o que no sea aquel documento, evidencia que está describiendo el testigo, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia siempre como parte contraria es examinar este objeto, esta evidencia, para ver si se trata de la misma. Y si es así, bueno, pues ahora sí podemos pedir como oferentes al tribunal que se le permita poner a la vista a ese testigo el objeto, ¿no? La evidencia, o si es una fotografía, se le pasa, ¿no? Para que reconozca esta fotografía. A eso se le llama acreditación, lo que comentábamos conforme al 383, y en la doctrina se le conoce como autenticación, ¿sí? Es el mismo documento, es el mismo objeto, la misma fotografía, porque ya se sentaron estas bases. Y entonces sí estamos ya en condiciones de pedirle al testigo que ya reconoció ese documento, por ejemplo, si es un documento que proceda a su incorporación a través de lectura. Es decir, que lo lea, ¿no? Es importante esto. Si se tratan de documentos, será el propio testigo el que proceda a darle lectura a ese documento, ¿no? Y en la vida práctica a veces nos encontramos con cuestiones bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, si es un documento, pero no es cualquier tipo de documento, se trata de un expediente, por ejemplo. Imagínense, vamos a ponernos a leer todo un expediente. Pensemos que se trata de un delito donde el imputado incumplió con sus obligaciones alimentarias, ¿no? ¿Sí? Y pues la víctima trajo como prueba de su parte, el Ministerio Público trajo como prueba de su parte la sentencia dictada en el proceso de naturaleza familiar, donde se le condenó al pago de una pensión alimenticia y los distintos requerimientos que se le han hecho, y a la fecha no ha cumplido. Bueno, ¿tendremos que leer todo ese expediente? La respuesta es no, ¿sí? Principio de selección de prueba, y bueno, vamos a leer únicamente lo que interese. Únicamente lo que interese. Entonces, es importante esta parte de que, tratándose de documentos voluminosos, ¿sí?, se pueden seleccionar las partes más importantes de ese documento para darle lectura, ¿sí? Una vez que el testigo ya reconoció este documento y que dijo que sí lo reconoce, porque eso es importante, que de manera expresa el testigo diga, sí se trata del mismo documento, sí se trata de la misma fotografía, la fotografía que yo tomé, ¿no? Es la fotografía que tomó fulano, es la fotografía que me hizo llegar,
¿no? Es la pistola que yo encontré en el lugar de los hechos, es la misma porque yo fui el que la recogió, porque en este momento estoy recordando esos detalles de este objeto. Una vez que el testigo ya lo reconoció, estamos en condiciones de pedirle al juez que se proceda a su incorporación. Si es un documento, la forma de incorporar el documento tiene que ser a través de la lectura. Que el testigo lea por sí mismo, ¿no? Que el testigo, de manera expresa en la sala de audiencias, pueda darle lectura a ese documento, ¿sí? Para finalmente pedir al tribunal que declare incorporado dicho documento. ¿Sí? Pedirle al tribunal, señor juez, en virtud de que se han sentado las bases suficientes, solicito que se declare su incorporación. Y entonces, ya sin problema alguno, podrán las partes pedir, señor juez, toda vez que se han seguido, se han sentado en las bases suficientes, pido que se declare incorporado, ¿no? Y fíjense, algo importante, ¿no? Porque se preguntarán ustedes, ¿necesariamente el tribunal tiene que hacer esta declaración expresa de incorporación, ¿no? ¿O basta quedarme con la parte en la cual el testigo reconoce el objeto y ya? No, tenemos que incorporarlo, pedirle al tribunal que de manera expresa declare la incorporación, ¿no? ¿Por qué decimos o por qué llegamos a esta conclusión de que es necesario que el tribunal haga esta expresión de declaración de incorporación? Si atendemos a esta tesis, ¿no? En la parte final dice, punto número 5. Hecho lo anterior, previa solicitud expresa de la parte interesada, el medio de convicción relativo puede incorporarse al juicio. Por ende, hasta este momento constituye una prueba válida que el juzgador podrá valorar en su oportunidad. ¿Sí? Entonces sí va a ser necesario seguir esos pasos. Por eso hablamos de una metodología para que siguiendo estos pasos la prueba pueda declararse incorporada, y al declararse incorporada, el juez esté en condiciones de valorar. Entonces, no es cualquier cosa, jóvenes, no es cualquier cosa estos pasos a seguir en la incorporación, sino que tenemos que ser bastante metodológicos, ¿no? Y que no se nos pase ninguno de estos pasos. En la vida real, en la práctica, es muy recurrente que al oferente se le pase uno de estos pasos, sea omiso en alguno de ellos, sea deficiente en la descripción que hace el testigo. Ahí la responsabilidad es del oferente, ¿sí? Porque el oferente tiene que hacer preguntas en relación al objeto y que esas respuestas sean suficientes como para decir, ya estamos en condiciones de pedir que se le ponga a la vista el objeto, y lo reconozco, ¿no? Entonces, hay que ser bastante cuidadosos en las respuestas que dé el testigo, porque nosotros traemos como operadores un esquema a lo mejor en el sentido de que, bueno, hasta de memoria me aprendí las preguntas que le voy a hacer al testigo para que reconozca el objeto. El tema es que a veces no ponemos atención en las respuestas del testigo y la respuesta es deficiente. No ha hecho una suficiente explicación, una suficiente descripción del objeto, y la parte contraria va a decir, me opongo. No al lugar, ¿no? Objeto, no ha sentado las bases suficientes, y el juez le va a decir que no se toda la razón, no hay una descripción completa de dicho objeto, por lo tanto no puede pedir que se le pase a la vista para que lo reconozca, ¿no? Recapitule, abogado. Y vemos en la práctica que es recurrente que el abogado en esos momentos a veces entra en crisis, no sabe qué le falta, qué le sobra, ¿no?
porque no ponemos atención en las respuestas del testigo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Estos pasos que hay que seguir para llegar a la incorporación, para que finalmente le podamos pedir al tribunal que declare incorporado el objeto, la evidencia, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a proceder con algunas preguntas del chat, ¿no? Preguntan si la documental pública se incorpora de la misma manera que una documental privada, por ejemplo. Es una excelente pregunta, ¿eh? Felicidades, preguntitas muy concretas, muy finas y que desde luego vamos a comentar. En este caso, porque es una realidad, ¿eh? La aplicación de criterios, Decíamos, todo documento, toda evidencia, todo objeto, toda fotografía, etcétera, requiere un órgano de prueba. Esa es la regla general, ¿no? Una persona que hable del objeto de la evidencia para que esté en condiciones de ser incorporada, ¿no? Ahora, esta regla general puede tener alguna excepción. ¿Qué pasa con los documentos públicos? ¿No? La naturaleza de documento público no ha variado por el cambio de sistema, ¿no? Un documento es público, tiene la calidad de público en función de quién lo expidió y que además quien lo haya expedido esté en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En eso radica la naturaleza del documento público. Incluso cuando lo calificamos en el tradicional o en el acusatorio, decimos, bueno, es un documento de naturaleza pública porque fue expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y por motivo de ellas, ¿no? Eso es lo que decimos en la calificación de un documento público. Pero ¿será necesario traer un órgano de prueba para incorporar un documento público? Fíjense que desde un punto de vista particular considero que puede haber excepciones, ¿sí? Puede haber excepciones porque si es un documento público en donde no va a haber objeción de la parte contraria, advertimos que no lo va a objetar, no se va a oponer. A mi consideración, los documentos públicos, no como regla general, digo, dependiendo del caso, puede ser viable que pase directo a su incorporación a través de lectura, ¿sí? Que pase directo a su incorporación a través de lectura sin necesidad de un órgano de prueba. Por ejemplo, un acta de nacimiento, ¿no? ¿Cuál o quién sería el testigo idóneo a traer para que a través de él se incorpore un acta de nacimiento? Pues el oficial del registro civil, ¿no? Sería el idóneo. Pero díganme, ¿en qué juicio vamos a traer a un oficial del registro civil? ¿No? Y más ahorita con el COVID, no, pues menos, pues definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a buscar como testigo de acreditación, como órgano de prueba de ese documento, bueno, la persona que hizo el trámite de esta documental. Pero, ¿será necesario si es un documento público? Considero que no. Tratándose de algunos documentos públicos, ¿no?, que sea muy evidente que es un documento de esta naturaleza, ¿sí? Pues es posible que se incorpore de manera directa por el oferente. Es decir, si es el MP, que el propio MP le dé lectura al acta de nacimiento. Y punto, ¿no? ¿Dónde encuentro este sustento? Porque no es un criterio nada más sacado de la manga. Beitelman y Duce, ¿no? Litigación, juicio oral y prueba, ¿no? En los primeros capítulos, sí, permítanme un segundo, déjeme ver si lo tengo por acá. Sí, aquí lo traje. Sí, colección de derecho, ¿no? No sé si se puede ver aquí en la pantalla. Sí, colección de derecho, litigación penal, juicio oral y prueba de Beitelman y Duce. En los primeros capítulos
cuando habla precisamente de la prueba, da a entender, no lo dice así de manera literal, ¿no? Tratándose de documentos públicos, no es necesario su acreditación a través de un órgano de prueba, ¿no? Pero entre líneas se logra advertir que es posible que en tratándose de documentos públicos, no forzosamente se vaya a traer un órgano de prueba. No necesariamente. Y eso viene a colación por la última pregunta que formula, que va muy directo con el tema. Dice que si puede el agente del Ministerio Público ser el órgano de prueba para incorporarlo. Ojo, no nos confundamos. No nos confundamos. El MP no puede ser órgano de prueba. No. ¿Sí? El órgano de prueba tiene que ser un testigo. En su caso, si traemos a un testigo para que acredite una prueba, tiene que ser un testigo, no el Ministerio Público. Cosa distinta es que, excepcionalmente, tratándose de una prueba documental, pueda el MP leer de manera directa, pero eso no le da categoría de ser órgano de prueba. No sé si me logro explicar. ¿Sí? El mecanismo no significa que el MP vaya a ser órgano de prueba. Aquí no, el MP no puede ser órgano de ninguna prueba. No, porque entonces hacemos cosas raras que no puede ser, ¿no? Entonces, ahí directamente el oferente, ni siquiera el agente ministerial de investigación, no, directamente el oferente, el MP, el asesor o la defensa. Adelante, proceda a su lectura del acta de nacimiento. Punto, descríbala adecuadamente, proceda a su lectura y se acaba. En efecto, ¿no? Ese 383 no distingue entre público y privado, ¿no? Por supuesto, sí, pero esto, les digo, no ha cambiado en el tradicional y el acusatorio la naturaleza de una prueba documental o pública. No ha cambiado, ¿no? No porque hayamos cambiado de sistema significa que fue un cambio absoluto, ¿no? Hay cosas que se mantienen. La diferencia entre documento público y privado se mantiene, ¿no? Hay que saberlo distinguir, ¿no? Si es un documento privado, un boleto, una carta factura, ¿no? Etcétera, pues es válido, es necesario más bien que sea a través de un órgano de prueba. Ahí sí vamos a requerir a que una persona, ¿sí? Que una persona hable, ¿no? Relate, nos dé un contexto sobre la prueba. Y casos excepcionales, como estamos comentando, ¿sí? Pues, como la prueba pública, naturaleza pública, puede pasar de manera directa, ¿no? Otra de las preguntas es si la prueba nueva, ¿cómo funciona la prueba nueva en juicio de debate? Les soy sincero, en los escasos 13 años que llevo dirigiendo audiencias, no he visto una prueba nueva, ¿no? Yo le llamo a la prueba nueva la prueba del diablo. ¿Por qué? Porque es dificilísimo, ¿sí?, que se pueda traer una prueba nueva a juicio. ¿Por qué? Porque una prueba nueva, sus presupuestos son los siguientes. Uno, que no se haya previsto su necesidad o que no se supiera de su existencia, ¿no? Cubiertos esos requisitos, adelante, pasa como prueba nueva. Pero si en este sistema tenemos dos órganos técnicos, ¿no?, que no hayan previsto la necesidad de esta prueba, Ministerio Público, si usted es perito en investigación, que no haya previsto la necesidad de esta prueba, ¿no? O que no supiera de su existencia, ¿no? Tendría que acreditar que agotó todas sus líneas de investigación, la misma defensa también, a los dos, que agotaron sus líneas de investigación y que aún agotándolas, ni siquiera pasó por su cabeza que esa prueba pudiera existir. Por eso en lo personal yo le llamo la prueba del diablo, a la prueba nueva, porque tiene presupuestos muy difíciles de acreditarse. No es como en el Common Law Estados Unidos, ¿no? Lo vemos en la serie, ¿no? Están en pleno juicio y de repente se abren las puertas de la sala de audiencias y aparece una rubia despampanante diciendo: señor juez, yo sé toda la verdad.
Y el juez le dice, pase usted, por favor, adelante, cuéntenos qué sabe. No funciona así. No. Aquí hay dos presupuestos previos determinantes para considerar que se trata de una prueba nueva. Que el día del juicio se acredite que el oferente desconocía de la existencia de esa prueba. Y dos, que no fue posible prever su necesidad. Pero ¿cómo acreditar un hecho negativo que desconocía su existencia? Imagínense, acreditar un hecho negativo es bien complicado, ¿no? Entonces se queda prácticamente en teoría el tema de la prueba nueva, ¿no? Y en ese sentido, pues es bastante complicado. ¿Cómo se oferta? Pues a través de un incidente, ¿no? Se hace valer en el momento, en la audiencia de juicio, si en el momento que se considere, en el momento que se considere, se levanta la mano, se plantea como incidencia, señor juez, ¿no? Planteo una incidencia. Adelante, le escucho, Ministerio Público. Quiero ofrecer una prueba nueva. ¿Ah, sí? Adelante, tiene el uso de la voz. Tendrá que hacer su exposición de, primero, cuál es esa prueba. Segundo, ¿no? ¿Qué tipo de probanza es? Y tercero, acreditar por qué desconocía su existencia o no pudo prever su necesidad. Escuchamos a la otra parte, contradictorio, ¿no? Y si la otra parte en ese momento quiere ofrecer prueba, pues hacemos un receso o se reagenda la audiencia para la otra parte tener oportunidad. Oye, yo no sabía que iba a ofrecer esa prueba, pero yo puedo demostrar que el señor sabía de la existencia de esa prueba, ¿no? Hay un testigo que fue a entrevistar en aquella ocasión, no le dio importancia y ahora resulta que lo quiere traer, ¿no? Entonces, déme oportunidad para demostrar que no es cierto, que sí sabía de su existencia, ¿no? Y entonces se le da un trámite de incidente, escuchando a la otra parte, ¿no? Decretando el receso necesario, ¿no? O difiriendo la audiencia si hay necesidad de ello, para que el juez tome la decisión más adecuada en el caso, ¿no? Otra pregunta aquí interesante que formulaban es si el dato de prueba ofertado por la defensa en el término constitucional puede ser ofrecido también como medio de prueba en juicio. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Fíjense lo interesante de la vinculación en México es que es garantista para la defensa porque le da oportunidad de demostrar en juicio, pero también puede hacerlo en vinculación, ¿no? Vamos, tiene dos oportunidades, por decirlo así, dos oportunidades procesales, ¿no? En vinculación, traer su prueba. Si no logra desvirtuar los hechos, nada quita que esas mismas pruebas las pueda ofrecer para el juicio. Tal vez mejor preparadas, tal vez mejor documentadas, ¿no? Para traerlas el día del juicio. Pero nada quita, no es una prohibición, no se incurre en ningún vicio en el hecho de que la defensa, si quiere, en vinculación, ¿no? Pueda traer estos testigos, ¿no? No logró el cometido, lamentablemente, lo vincularon, pero nada quita que esos mismos testigos puedan ser traídos el día de mañana como prueba para el juicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido son las... sí, hay algunas excepciones, ¿eh? Por supuesto que hay algunas excepciones. Recordemos que en tratándose, decíamos hace rato que como regla general el juez no puede allegarse de manera oficiosa de pruebas. Habrá algunas excepciones, por eso comentábamos que era regla general, ¿sí? ¿Cuáles son esas excepciones? Tratándose, por supuesto, del derecho a la salud del imputado. Si en una audiencia, por ejemplo, yo advierto que el imputado reacciona de manera muy rara, ¿no? Digo, este señor no tiene congruencia en lo que se le pregunta y lo que le responde, sus actitudes. Sospecho de un estado de inimputabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo allegarme de manera oficiosa de prueba? Sí, sí, porque está comprometido el derecho a la salud, ¿no? Entonces, cualquier juez ahí sí puede actuar de manera oficiosa, pero serán casos muy, muy excepcionales. La regla general es que pues hay que tener cuidado en el tema de la prueba, ¿no? Y bueno, jóvenes, con esto pues vamos
vamos concluyendo. En verdad que ha sido muy gustoso tener esta noche la participación de ustedes y hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Procuré agotarlo en 1 hora y media y creo que hemos logrado el cometido, ¿no? En verdad que estoy muy, muy agradecidos por su compañía y el hecho de tocar un tema bastante técnico, porque es un tema bastante técnico en audiencia, la incorporación de la prueba. Espero que hayamos logrado el cometido de haberlo explicado de la manera más sencilla posible, porque esa es la intención. En verdad, maestro Eric, muchas gracias por la invitación a su foro. Maestra Betsabe, muchas gracias por la... Gracias, maestro. De verdad, le agradezco mucho el haber resumido temas que podrían, o sea, por separado, podríamos llevarnos horas y horas abordándolos de manera más específica. El origen o el objetivo de este conversatorio es precisamente más que resolver dudas, sembrar más inquietudes para poder precisamente, pues, establecer que el buscar, el capacitarse, pues es lo que nos permite, ¿no? Ir creciendo como profesionistas. Entonces, le agradezco que precisamente en este poco tiempo que tenemos, poder ir puntualizando, dando un bosquejo general de este gran tema que es la incorporación de la prueba y que cabe resaltar, es la columna vertebral del proceso, ¿no? Aquello que no se pruebe, pues no va a poder ser ocupado dentro del mismo y sobre todo en algo tan importante que es para que el juzgador o los juzgadores ya en etapa de juicio pues fundamenten sus decisiones. Quisiéramos seguir abordando más a detalle, poderles dar precisamente más espacio. Nos gustaría mucho, maestro Jorge López, que en otra ocasión podamos ir desarrollando un poquito más todos estos temas. Ahorita por cuestión también de agenda se tiene que ir el maestro Jorge, entonces vamos a terminar hasta acá. Realmente espero que este panorama general les haya permitido ver la importancia de este tema y sobre todo el caminito y cómo se va desmenuzando a lo largo del proceso. Eric, te agradecemos mucho también el espacio. Maestro Jorge, no sé si quiera dar unas últimas palabras. Sí, efectivamente, ¿no? Que el ejercicio constante, el ejercicio cotidiano es lo que nos va a permitir ir perfeccionando esta metodología de la incorporación de documentos. Falta mucho que decir, ya hay un pronunciamiento afortunadamente de los tribunales colegiados, que fue el que les compartí, y se va sentando camino, ¿no? Pese a que varios estados ya llevamos muchos años en el sistema, créanme que todavía nos falta, ¿no? Es un transitar todos los días en audiencia para ir aprendiendo y fortaleciendo este sistema en aras de garantizar sobre todo los derechos fundamentales de las partes, que es la intención. Y les dejé por ahí en el chat mi correo, por alguna duda que no haya quedado todavía solventada, pues con mucho gusto, por favor. Ya dejé mi correo en el chat. Muchas gracias y muchas gracias a todos, en verdad. Maestro Jorge, muchísimas gracias a usted por compartir su experiencia, su conocimiento aquí con todos que están conectados de los diferentes estados de la República Mexicana. Estoy leyendo aquí de Yucatán, de aquí de Morelos, de Michoacán, de Tlaxcala, de Tehuacán, de Monterrey, precisamente. Aquí también leí gente de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica. La verdad que ha sido muy gratificante poder aprender el día de hoy. Y bueno, a todos aquellos que se conectaron también, muchísimas gracias. A los que compartieron, muchísimas gracias. Maestro Jorge López, le reitero el agradecimiento. Maestra Betsabe, junto con la Benemérita Universidad de Oaxaca, muchísimas gracias por traer estos temas, pues que son de mucha importancia para la comunidad jurídica, dado que pues es una forma en la que aprendemos todos. Y pues bienvenidos y que tengan una excelente noche. Excelente noche a todos y Muchas los gracias. esperamos en nuestras próximas actividades y que conozcan precisamente nuestra oferta académica, en especial de la maestría en juicios orales, en la que el maestro Jorge pues es docente de cabecera desde las primeras generaciones que se hacían de manera presencial en Oaxaca, ahorita de manera virtual. Entonces, ojalá puedan conocer nuestra oferta académica y se animen a especializarse. Excelente noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Jorge. Hasta luego.